Buen día tengan cada uno de ustedes. Es un gusto una vez más compartir las Sagradas Escrituras. El día de hoy vamos a tener una enseñanza que hemos titulado Los tiempos peligrosos que nos tocarán vivir. El tema 27, los falsos profetas, primera parte. Vamos a ver lo que dice en las Sagradas Escrituras en 1 Corintios capítulo 12, versículo 5. Dice de la siguiente manera: y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ahora Efesios 4:11 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amada persona, estamos por culminar este ciclo de enseñanzas que titulamos Los tiempos peligrosos que nos tocarán vivir. Y en 1 Corintios 12:5, como acabamos de leer, nos dice que hay diversidad de ministerios. Y en Efesios 4 vimos que dichos ministerios tienen el propósito de perfeccionar a los santos, a la iglesia, para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Por esto, o por ello, hemos estado invitando a diferentes ministros para ser edificados de los diferentes ministerios que el Señor Jesús ha puesto. Y le damos gracias a Jesús, claro está, por cada uno de ellos, y también le damos gracias a ellos por compartir las Escrituras con nosotros. De veras que Dios es sabio y en su palabra Él nos deja que Él ha dejado diferentes ministerios para la edificación de cada uno de los que queremos amar a Jesús. Pero ¿qué más dice las Sagradas Escrituras? En Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Ese es el propósito, amada persona, que nosotros crezcamos en la verdad, en el amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, nuestro Señor Jesucristo. Por eso hemos estado compartiendo estas enseñanzas, para que nosotros no seamos fluctuantes, para que usted no sea una persona fluctuante y sea llevado o llevada por doquiera de todo viento de doctrina, por engaños, por astucias de hombres que tratarán de engañarla y estarán empleando con astucia, con sagacidad, las artimañas del error. Y dice el versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Oh amada persona, amados amigos y hermanos, es por eso que hemos aprovechado de hacer la invitación a nuestros hermanos, aquellos ministros, aquellos diferentes ministerios, para compartir en este ciclo con nosotros que hemos estado hablando en estos meses pasados, los tiempos peligrosos que nos tocarán vivir, para que seamos edificados, seamos bendecidos todos. Antes de iniciar entonces a nuestra enseñanza del día de hoy, vamos a hacer una oración. Yo les invito a que oremos. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a suplicar que Jesús nos bendiga en este día. La verdad necesitamos que Él nos hable. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te suplicamos que nos bendigas en tu grande misericordia. Te suplicamos, Señor Jesús, que tu verdad sea, Señor amado, una luz en medio de nosotros, sobre todo en este día, en esta mañana, en esta tarde, Jesús. Bendícenos con tu santa palabra
y ven a alertarnos, ven a atalayarnos, Señor, que tus palabras hallen cavidad en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, te suplicamos, bendícenos a todos. Amén, Jesús. Los falsos profetas, primera parte. Vamos a ver qué dice Mateo 24:3 y versículo 4. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Ahora vayamos al versículo 24 de este mismo capítulo, al 26. Dice de la siguiente manera: Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: Mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Eso es lo que dice las Sagradas Escrituras, amada persona. Tomemos en cuenta lo que dice nuestro Señor Jesucristo. La Escritura nos dice que Jesús estaba con sus discípulos en el monte de los olivos. Se llama así por los olivares que alguna vez cubrieron sus laderas en la época de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí estaba nuestro Maestro, nuestro Señor Jesús, con cada uno de sus discípulos en esa montaña, en ese monte de los olivos. Y como podemos observar en esta imagen, desde el monte se apreciaba muy bien la ciudad de Jerusalén. Usted lo puede ver cómo se aprecia muy bien la ciudad. Ahí estaba nuestro Señor Jesucristo junto con sus discípulos en ese monte de los olivos. Quiero recordarles, amada persona, que estaba fresca la lamentación de nuestro Señor Jesucristo por Jerusalén cuando dijo lo siguiente en Mateo 23, versículo 37 al 39. Vamos a leerlo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. He aquí vuestra casa os he dejado desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ahí podemos ver a nuestro Señor Jesucristo, amada persona, cómo es que Él se lamentaba por Jerusalén, cómo es que Él se lamentaba por esa ciudad, por esas familias, por esos habitantes, por esos seres humanos, porque estos seres humanos no habían aprovechado esa oportunidad, esa visitación que nuestro Señor Jesucristo iba y estaba haciendo a esa ciudad. En el corazón de nuestro Señor Jesucristo, amada persona, ¿no crees que Él vino a turistear aquí esta tierra? ¿No crees que dejó el cielo para venir de turista? Él vino con un propósito. Él vino a querer juntar a sus hijos, poder salvar a sus hijos, poder salvar a la humanidad, a las familias, a las personas, así como la gallina junta sus polluelos, dice el Señor, debajo de las alas. Y ellos no quisieron. Mas ellos no quisieron. Qué terrible y qué tremendo, amada persona. Aquí vemos en estos pasajes, y sobre todo en el versículo 39, una predicción, una primera predicción de nuestro Señor Jesucristo que no pasó desapercibido para los discípulos, como vamos a ver más adelante. Porque Jesús dijo que no se le iba a ver hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y también quiero decirles que estaba aún fresca la palabra de Jesús en estos pasajes que vamos a leer.
Todo eso fue en conjunto, fue seguidito. Estas palabras estaban frescas, esta primera predicción estaba fresca, esta primera lamentación estaba fresca. Pues estamos viendo el final de Mateo 23. ¿Y cuál es esta palabra fresca que todavía estaba en nuestro Señor Jesucristo, que acababa de dar? En Mateo 24:1 dice, y versículo 2, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Y ahí estaban los discípulos mostrándole a Jesús: mira, Señor Jesús, este templo fue construido en tantos años, mira qué bonito por aquí, mira qué bonito por allá. Y el maestro le responde a cada uno de ellos de la siguiente manera: ¿veis todo esto? ¿Veis estas construcciones? ¿Veis esto que me acabas de mencionar ustedes, de que tantos años y qué bonito aquí y allá? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y aquí podemos ver, amada persona, la segunda predicción de nuestro Señor Jesucristo en esos momentos. Volvamos por favor a la imagen que les presentamos inicialmente. Imaginémonos, ahí estaba nuestro Señor Jesucristo en el monte. Él acababa de dar, como te decía, la primera y la segunda predicción, la lamentación sobre Jerusalén y sobre todo la destrucción del templo también que Jesús acababa de mencionar. Ahí en Mateo 24:1 y versículo 2, como acabamos de mencionar. Pero Él, como dice y como acabamos de leer y vamos a seguir leyendo, Él estaba en el monte de los olivos con sus discípulos, y desde ese monte, amada persona, se apreciaba muy bien Jerusalén. Yo me imagino que Jesús en el monte de los olivos estaba fijando su mirada a Jerusalén, cuando los discípulos le hacen la pregunta respecto a las predicciones que acababa él de mencionar. ¿Por qué, amados? ¿Por qué crees que los discípulos le dijeron: dinos cuándo será la venida, dinos cuándo será el fin, etcétera, etcétera? ¿Por qué crees que les preguntaron eso los discípulos? Por las predicciones que él acababa de mencionar. Entonces yo me imagino que nuestro amado Señor Jesús estaba volteando su mirada hacia Jerusalén. Como quien dice Jesús, lamentándose, entristeciéndose, como quien dice nuestro Señor Jesucristo, preocupado, afligido. ¿Por qué? Porque lo que iba a acontecerle a Jerusalén no iba a ser cualquier cosa, amada persona. Entonces los discípulos le preguntan a Jesús con respecto a la segunda venida y el fin del mundo. Y Jesús le responde de la siguiente manera, en Mateo 24, versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Amada persona, amados amigos, Jesús no solamente miró a Jerusalén. Jesús no solamente, yo me imagino que no solamente miró a Jerusalén, miró esa ciudad, sino Él miró los tiempos del fin, miró nuestros tiempos finales que nos iba a tocar vivir a cada uno de nosotros, a cada ser humano, los tiempos finales. Él miró hacia nuestros tiempos que estamos viviendo. Y Él nos dice las mismas palabras a cada uno de nosotros. Él te dice a ti, Él te dice a cada uno de nosotros, Él nos dice a nosotros, a todos nos dice: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Y es una responsabilidad que nuestro Señor Jesucristo le dio a sus discípulos. Jesús les dijo a cada uno de ellos: ustedes son responsables, ustedes tienen que ver de que nadie les vaya a engañar, de que el falso Cristo les vaya a engañar, de que los falsos profetas, los falsos maestros los vayan a engañar. Si son engañados ustedes, es por su irresponsabilidad. Es porque ustedes no pusieron atención a mis palabras, porque no estuvieron atentos, no estuvieron despiertos para que nadie les engañara. Van a venir falsos cristos, van a venir falsos profetas y van a engañar a muchos. Por eso es necesario que miren ustedes de que nadie los engañe. Esas mismas palabras, amada persona,
también son para nosotros. Jesús nos está responsabilizando, te está responsabilizando a ti de que mires de que nadie te engañe, de que miremos de que nadie te engañe, que estemos atentos, que estés atento para no ser engañado. Pero pareciera ser que estas palabras no les das tú una seriedad, amada persona. No le das importancia y estás pajareando y no eres responsable de que estés mirando con atención para no ser engañado, no ser engañada en estos tiempos por el falso profeta, por el falso Cristo, por el falso liderazgo. Es particular lo que significa la palabra engaño o engaña, amada persona. La palabra engaña en el griego significa planeo. Y planeo significa lo siguiente: hacer vagar, seducir para hacer que te descarríes y seas engañado y seas engañada, extraviar de la verdad y de la seguridad. Eso es lo que significa en el griego la palabra engañe. Llama la atención la palabra o el significado hacer vagar. Eso es lo que va a hacer el falso profeta. Eso es lo que va a hacer el falso líder. Hacerte vagar, seducirte para que tú te descarríes y seas engañado, seas engañada, seas extraviada de la verdad y sobre todo de la seguridad que hay en las Sagradas Escrituras y en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que muy probablemente esta definición encaja muy bien a aquellos cristianos descuidados, aquellas cristianas descuidadas que van a ser extraviadas de la verdad, extraviados de la seguridad de nuestro Señor Jesucristo, de la roca que es Cristo. ¿Por qué? Por descuidados, por no tomar en cuenta, por no estar mirando, por no estar atentos a las verdades de nuestro Señor Jesucristo. Oh, amada persona, amado amigo, hermano, qué importante es que tengas ojos para ver y oídos para oír lo que nuestro Señor Jesucristo hoy quiere hablarte a tu vida. Qué importante es que por favor abras tus ojos, abras tu corazón y des importancia a esta palabra, amada persona. La veas de parte de Cristo, la veas de parte de Dios. ¿Por qué? Para que no seas engañado, para que no seas engañada por el falso profeta, por el falso líder, por el falso Cristo. Entonces, esta definición, ¿qué nos deja ver? Que tú tienes que mirar que nadie te haga vagar, que nadie te vaya a hacer que te extravíes de la verdad, que nadie te vaya a seducir para que tú te vayas a descarriar y seas engañado y seas engañada. Que tienes que mirar muy bien para que nadie te vaya a extraviar de la verdad y que nadie te vaya a extraviar de nuestro Señor Jesucristo, porque el falso profeta lo puede lograr. El falso profeta puede lograr que tú te extravíes del Señor Jesucristo. Por tanto, hoy hagámosle caso a nuestro Señor Jesucristo. Hoy pongamos toda nuestra atención a estas palabras de alerta, principalmente en estos tiempos peligrosos que nos están tocando vivir. Vivimos tiempos peligrosos porque hay muchísimos falsos profetas, muchísimos líderes espirituales que van a engañar a muchos seres humanos, a muchas personas. Y como vamos a ver más adelante, e inclusive aún también a los escogidos, aún también a gente cristiana de años, aún también a gente cristiana que tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo, que fue lavado de sus pecados, que fue transformado, que Cristo Jesús hizo una obra milagrosa en su vida, al perdonarle sus pecados, al transformar su vida, su manera de pensar, su manera de actuar, pero que se descuidó y fue engañado por el falso profeta, por no mirar, por no estar atento a las palabras del Señor Jesucristo. Hoy en día tenemos muchos seductores espirituales, quiero decirles, como usted no tiene idea, muchísimos seductores espirituales. Y claro está que Jesús ya nos lo está diciendo,
que en estos últimos tiempos iban a haber muchos falsos profetas, muchos falsos pastores, un falso liderazgo. Pero ¿quiénes son estos seductores espirituales? ¿Quiénes son? Amados, es muy simple la respuesta. Son los falsos profetas. Fíjese lo que dice Mateo 24, versículo 24 al 26. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. Jesús nos dice claramente que el falso profeta, no me voy a enfocar mucho a los falsos cristos, eso será otro tema. Me quiero yo enfocar a los falsos profetas, porque es lo que abunda en estos tiempos. Dice Jesús que esos falsos profetas harán grandes señales y grandes prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, dice el maestro. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no le creáis. Y viene la siguiente pregunta. ¿Por qué mucha gente va a ser engañada por el falso profeta? Yo he puesto 3 respuestas. Y lo vamos a ver bíblicamente. Del por qué mucha gente va a ser engañada por el falso profeta. O por qué no decirlo, por qué mucha gente actualmente está siendo engañada por el falso profeta y no se dan cuenta. Pero también, ¿por qué mucha gente va a ser engañada? Y la primera respuesta es la siguiente. Por las señales que hará el falso profeta. Segundo, por su manera de predicar del falso profeta. Tercero, porque tendrán apariencia de piedad el falso profeta. Es por eso que mucha gente va a ser engañada. Por estas 3 razones. Quizá podrá haber 4 o 5 razones. Porque van a ser señales prodigiosas el falso profeta. Y yo en este día me quiero enfocar a esta primer señal. Por las señales que hará el falso profeta. Posteriormente estudiaremos las otras 2. Hoy entonces hablaremos por qué mucha gente va a ser engañada por el falso profeta. Y la respuesta es sencilla. Por las señales que ellos estarán haciendo en estos últimos tiempos para engañar a las personas. Entonces aquí vemos que las primeras señales que haga el falso profeta van a vislumbrar a muchos, repito, van a vislumbrar a muchas personas, a poderosos, a gente sencilla, a gente letrada y letrada, a gente pudente o a gente pobre. Van a engañar a muchos, ya que las personas tienden a buscar las señales y no la verdad, ya que las personas tienden a buscar los milagros, pero no la verdad, pero no la obediencia, no el amor a Dios con todo su corazón. Ellos están interesados en señales milagrosas, en señales espectaculares, pero no están interesados en conocer las sagradas escrituras, en conocer la voluntad de Dios para sus vidas como debe de ser. No están interesados en vivir en santidad, no están interesados en vivir conforme Dios manda. Ellos están interesados en sacar algún beneficio, un milagro para sus vidas, pero no están interesados en entregar completamente su corazón a Jesús, su vida a Jesús. Están interesados en los milagros, están interesadas en las señales, pero no están interesados en las verdades bíblicas, en el Señor Jesucristo, en el Padre Celestial. Vamos a ver varios ejemplos de lo que yo te estoy mencionando bíblicamente. Vamos a ver varios pasajes al respecto para que veas que no te estoy hablando palabras al aire o palabras sacadas de mi manga. La Biblia misma nos enseña que la gente busca, que la gente cuando no tiene un corazón sincero para buscar a Dios, lo que busca son las señales, lo que busca son los milagros. Y vamos a ver Mateo 16, versículo 1. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle a Jesús y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Ahí lo vemos, amada persona. Ahí vemos este primer ejemplo y
Aquí se acercan unas personas a nuestro Señor Jesucristo para tentarle, para hacerle caer en un pecado, para ver si nuestro Señor Jesucristo iba a cumplir el capricho de estos líderes, de los fariseos, de los saduceos, y vemos que nuestro Señor Jesucristo no cayó en la trampa de ellos, ¿verdad? Como vamos a ver más adelante, no cayó en la trampa de ellos, pero ellos le decían que les mostrase señal del cielo. Según ellos, según para creer probablemente, para creerle a Jesús, para creer a las verdades de Jesús. Pidieron señales estos líderes, pero vamos a ver lo que dice el versículo 4, Mateo 16:4. Jesús les respondió lo siguiente: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Oh, amada persona, estos líderes supuestamente se habían acercado a Jesús, estos escribas, estos fariseos se habían acercado a Jesús. A ver, pues, está bien, hombre, a ver, ¿qué señal haces tú para que nosotros podamos creer en ti? A ver, ¿qué señales nos vas a hacer? Haznos una señal del cielo para que creamos, pues. Pero no es cierto, amada persona. Ellos nada más lo estaban haciendo para tentar a Jesús, para hacerlo caer en un pecado. Pero Jesús, conociendo el corazón de ellos, le respondió sabiamente y les dijo: esta generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. O sea, el juicio que venía sobre ellos si no se arrepentían de sus pecados. El juicio que venía sobre ellos en la eternidad si no se arrepentían de sus pecados. Y dejándolos, se fue. Oh, amada persona, cuánta gente está igual que esa generación mala y adúltera, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo en esa época. Cuánta gente hoy en día está como estas personas que quieren señal del cielo para entregar su vida a Jesús, que quieren señal del cielo para cambiar sus vidas, que quieren señal del cielo para ahora sí entregarse de todo corazón a nuestro Señor Jesucristo, que quieren una señal del cielo diciendo: Señor, si tú me contestas esta oración, entonces ahora sí me voy a entregar a ti. Si tú me das una esposa, entonces ahora sí me voy a entregar a ti. Si tú me das un carro, entonces sí me voy a entregar a ti. Si tú me das esto, aquello, entonces sí me voy a entregar a ti. Y no es así, amada persona. Jesús le dijo a esta gente: esta generación mala, esta generación adúltera demanda señal, pero no le va a ser dada esa señal. Oh, amados, Jesús es el mismo ayer y hoy y siempre. Y Él nos deja ver las mismas palabras que utilizó para aquella gente, es para todas las personas actualmente, para todos nosotros actualmente. Amados, Jesús quiere que le busquemos por lo que Él es, no porque haya una conveniencia, ¿verdad?, egoísta. Jesús quiere que le busquemos de todo corazón. No porque, a ver, Señor, si tú me das, entonces yo te busco. Si tú me das, entonces yo creo. No, amada persona. Así no son las cosas. Pero vamos a ver el siguiente ejemplo. San Juan capítulo 2, versículo 18. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Volvemos a las señales, amados. Volvemos una vez más que los judíos le dicen a Jesús: ¿qué señal nos muestras? ¿Qué señal nos vas a dar? Ya que estás haciendo todo esto. Explicación. ¿Qué había ocurrido? Llega nuestro Señor Jesucristo al templo, un lugar donde se tenía que buscar a Dios de todo corazón, un lugar donde se tenía que orar de todo corazón, alabar a Dios, etcétera, etcétera, darle lugar a nuestro Dios. Pero no, en lugar de que la gente fuera a buscar a Dios, ahí estaban los cambistas, ahí estaban los vendedores, ahí estaba todo ese lugar, parecía un mercado. ¿Y qué hace nuestro Señor Jesucristo? Empezó a sacar a todos los vendedores, empezó a sacar a todos los cambistas. Y usted ya todo lo demás lo sabe. Entonces, cuando Jesús hace todo esto, el celo de su casa lo empieza a consumir y saca a toda esa gente, ¿verdad?, que no estaba buscando a Dios como debe de ser, sino una gente materialista y irrespetuosa. ¿Qué es lo que hace nuestro maestro? Los corre. Y llegan una vez más estos líderes, llegan una vez más las personas y le dicen a Jesús: a ver, ¿tú quién eres? ¿Qué haces tú? ¿Qué señal tienes tú? ¿Qué señal nos vas a mostrar para darnos a entender que tú tienes autoridad para correr hacia la gente? Dime, ¿qué señal? Y volvemos ahí a las señales, amados.
Esa gente pidió señal. Pedían que les mostrase una buena señal milagrosa por haberse atrevido a haber corrido a la gente. No les dio una señal milagrosa a nuestro Señor Jesucristo, porque Él no está para cumplir berrinches, caprichos, y mucho menos a Jesús se le puede manipular. Señor, dame y te doy. No, a Jesús no se le puede manipular, amada persona. Jesús es santo, Jesús todo lo sabe. Debes de ser más respetuoso con Jesús. Vamos a ver otro ejemplo. También los políticos o gobernantes pedían milagros, no nomás la gente religiosa, la gente común. Aún también los políticos, aún también los gobernantes pedían milagros a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver Lucas 23, versículo 8. Y dice de la siguiente manera: Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle. ¿Pero para qué deseaba verle? ¿Para entregar su vida a Jesús? No. ¿Para qué deseaba verle? ¿Para creer en Jesús? No. ¿Para qué deseaba verle? Era para verlo como si fuera un espectáculo. Como que Herodes quería que pasara algo milagroso, un espectáculo tan especial, tan impactante. Pero vamos a ver lo que dice la Escritura. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho. Parecía ser que estaba bien contento. ¡Ay, por fin miré a Jesús! Ahora va a pasar algo especial. Va a pasar algo especial. Y dice la Biblia, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y esperaba verle hacer, ¿qué? Alguna señal. Pero no era para entregar su vida a Jesús, amados. ¿Cuántos Herodes contemporáneos, repito, hay actualmente? Que solamente buscan a Jesús por una conveniencia propia, por querer ver algo espectacular, algo sobrenatural, pero no para entregar su vida a Jesús, no para dejar de ofender a nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo, quiero decirles, amada persona, no es una persona a la cual se le puede manipular. Nuestro Señor Jesucristo es Dios. Y a Él se le debe de respetar. Y debes de ser respetuoso con nuestro Señor Jesucristo. No debes de ser atrevido, atrevida, para acercarte de esta manera como estamos viendo en estos ejemplos. Pero ahí está la gente que quería ver señal, que quería ver un milagro, que quería ver algo espectacular, algo sobrenatural. Pero no estaban interesados en acercarse a Jesús para entregar su corazón a Él. Fíjate lo que dice San Juan 4:48. Y con esto cierro este primer punto. San Juan 4:48. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Oh, amados, tristemente, actualmente pasa lo mismo. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Y hoy vivimos de la misma manera. Tristemente te lo digo. Mucha gente quiere ver señales, quiere ver milagros, quiere ver prodigios, según ellos, para poder creer en Jesús, para poderse entregar a Jesús. Pero si no ven las señales, si no ven los prodigios, o si no hay una contestación que ellos piden al Dios de los cielos, entonces ellos no se entregan a Jesús. Entonces ellos no creen en Jesús. No, amada persona, cambia tu actitud, porque señal no se te va a ser dada, sino la señal de Jonás. En pocas palabras, ¿qué es lo que quiere Dios? Que tú te arrepientas de tus pecados, que tú lo dejes de ofender, que no estés jugando con Él, sino que cambies tu mala manera de vivir y seas respetuoso con el Dios de los cielos. Eso es lo que pide Dios. Pero ahí está la gente buscando señales. Ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Que viene el falso profeta, o viene el profeta fulano de tal, porque ellos no le llaman falso, pero eso es lo que pasa. Que viene el profeta de sanidad fulano de tal, y vénganse a tal día, a tal fecha, porque viene el profeta fulano de tal, de los Estados Unidos, o de Guatemala, o de cualquier otro país, y que va a haber muchos milagros, y tráiganse a los enfermos, y vénganse. Gran campaña de sanidad.
Viene el apóstol fulano de tal, viene al estadio, viene a esta iglesia numerosa donde cabe gente, o viene este fulano de tal, este apóstol, y va a haber una gran campaña de sanidad, va a haber muchos milagros. Vénganse. Que viene el pastor fulano de tal y que Dios lo utiliza mucho para muchos milagros, y milagros por aquí, milagros por allá, gran campaña de sanidad que fue en aquella iglesia y hubo gente que fue sanada, y luego que fue a aquel otro lugar y que hubo gente que resucitó y que otra gente se sanó aquí y allá. Puro milagrero, amadas personas, puro milagrero es lo que hay actualmente. ¿Qué es lo que ocurre? Cumplida la señal que dice Jesús. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán en estos últimos tiempos muchos falsos profetas. ¿Y qué labor y qué actividad van a hacer ellos? Señales prodigiosas. Y por eso es que ahí están, amados, y lo anuncian, y lo publican. Campañas de sanidad, y campañas de sanidad, y campañas de milagro, y milagro por aquí, milagro por allá. Y nada de obediencia, nada de amor hacia el Dios de los cielos. La mayoría de la gente va principalmente a ese tipo de eventos para ver un milagro o recibir un milagro o para ver señales, pero no para entregar su vida a Jesús. Vamos a ver las siguientes imágenes al respecto para que nos vayamos entendiendo que realmente eso es lo que está pasando. Y créame que eso ya Jesús lo había profetizado. Veamos las siguientes imágenes al respecto. Aquí podemos ver la primera. ¿Qué dice? Campaña de sanidad. Campaña de milagros. Y te da la fecha, y te da el nombre, y ahí te ponen estas personas, quizá de otro lugar, que se oró por ellas y fueron sanadas, y muchas personas fueron sanadas, y campaña de sanidad. Vamos a ver la siguiente imagen. Vayamos a la siguiente imagen y fíjese lo que dice. Iglesia Centro Cristiano de Restauración Apostólico. ¿Cruzada de qué? De sanidad y de milagros. Una cruzada de milagros, una cruzada de sanidad, véngase, etcétera, etcétera. Y ahí te da el nombre de este pseudo milagrero. Milagros por aquí, milagros por allá, amada persona. Siguiente imagen. Y vemos lo siguiente. Cruzada de sanidad y milagros. Cruzada de sanidad y milagros. O sea, en pocas palabras, cruzadas por aquí, cruzadas por allá, sanidad por aquí, sanidad por allá, milagros por aquí, milagros por allá. Recuerden lo que dijo Jesús, por favor. Hagamos caso a nuestro Señor Jesucristo, donde Él dice que van a venir muchos falsos profetas con señales y prodigios. Que van a hacer muchos milagros y van a engañar a muchas personas, las van a seducir, las van a impactar. E inclusive hasta los escogidos. Vamos a ver la siguiente imagen. Cruzada de sanidad y milagros. Tustepec, Oaxaca. Y te da la fecha y te da el nombre del pseudo milagrero. Amada persona, de estas imágenes tú te puedes encontrar por montones en el internet. Milagros por aquí, cruzadas por acá, milagro tras milagro, milagrero, que viene gente de allá, de Asia, de todos los lugares. ¿Y cuál es el gancho aquí? Que va a haber milagros. Yo te hago una pregunta. ¿Qué gente no quiere ser sanada? ¿Qué gente no quisiera que esa enfermedad se le quitara? Y es obvio que cuando se dan cuenta que viene una persona, pseudo profeta, pseudo pastor, pseudo apóstol, y que Dios lo utiliza mucho para que sanar y que la gente se sane, y que vamos al estadio, sí cobran 300 pesos, pero no importa, mira cuánto no te has gastado en el medicamento y cuánto no te has gastado en los doctores, mira acá nada más te vas a gastar 300 pesos, 500 pesos de la entrada, y ya además que entres, se va a orar y te vas a sanar. Qué tremendo y qué triste y qué lamentable. Y que la gente busque a un hombre en lugar de buscar a Dios. Amados, Jesús tiene poder para sanar. Él puede sanar a cualquier persona si Dios quiere sanarlo. Tú lo puedes pedir ahí en tu casa. Tú puedes buscar a Dios si es que tú realmente quieres sanar. Pero ¿por qué quieres tú ser sanado? ¿Tú que quieres ser sanada, sanado? ¿Por qué quieres ser sanado?
¿Para servir a Dios? ¿Para qué quieres ser sanada? ¿Para sentirte mejor? Y si no eres sanada y si Dios no te sanara, entonces no le vas a servir a Dios. Entonces no vas a dejar de ofender a Dios. Entonces vas a seguir en tu mala manera de vivir. Cambia la actitud. No seas egoísta. Busca a Dios con todo tu corazón. Busca a Dios como Él te lo pide. No lo trates de engañar. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Y aquí podemos ver de la misma manera. Igual, gran campaña de sanidad y milagros. Es lo típico. Pero aquí sí digo el nombre de esta persona porque vamos a leer un dato. ¿A quién se está refiriendo de este expositor? Que va a hacer milagros y que va a haber señales prodigiosos, etcétera, y prodigios y toda la cosa. Se llama, o conocido en el mundo evangélico, Yosmar Flores. Una persona de Bolivia, Yosmar Flores. Pero vamos a ver la siguiente nota. Fíjate lo que dice la siguiente nota de este personaje. José Marc Flores Pereira, también conocido como Yosmar Flores Pereira, es un líder religioso y de origen boliviano que emigró a México desde 1992. Es conocido por haber secuestrado un avión Boeing 737 que transportaba a 104 pasajeros en el vuelo 576 de Aeroméxico entre Cancún y la Ciudad de México. El 9 de septiembre de 2009, inicialmente Yosmar fue ubicado en el reclusorio norte y se le condenó a 7 años de prisión por el delito de secuestro. No obstante, un tribunal federal retiró la sentencia luego de que una evaluación psiquiátrica lo considerara un enfermo mental a quien no se le puede imputar un delito. Actualmente se encuentra en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, en Ayala, Morelos, bajo un tratamiento psiquiátrico de 4 años. El 9 de septiembre de 2009, a 2 días de que se cumplieran 8 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001, los medios de comunicación informaron del secuestro de un Boeing 737 de Aeroméxico en la ruta Cancún-Ciudad de México. El autor de los hechos había sido Yosmar Flores Pereira, quien dijo actuar porque había tenido, unos sueños en el 2009, en los que había visto un terremoto en México. Su interpretación fue que era un mensaje divino. Dijo haberlo hecho para querer advertir al presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, que el terremoto pondría en peligro a México. En el secuestro se valió de 2 latas de Jumex rellenas de tierra, 2 focos pequeños con un calcetín y un reloj digital de pantalla roja para simular un artefacto explosivo que amenazó con detonar si no se llamaba a una rueda de prensa cuando aterrizara el avión, además de mantener a los 104 pasajeros como rehenes. Pidió que el avión diera 7 vueltas antes de aterrizar, lo cual no fue posible debido a la falta de combustible. Entre los pasajeros del vuelo se encontraban algunos estadounidenses, franceses y un diputado local de Quintana Roo. Al ser presentado frente a la prensa, esposado y con los oficiales, Pereira se mostró sonriente y aseguró que en 3 años, ponga atención a esto, y aseguró que en 3 años ocurriría un terremoto como nunca antes lo ha habido en México. Ahí están las predicciones. Y bueno, aquí vemos en esta imagen a este personaje, a Yosmar Flores. Y se le ve ahí sonriente. Pues yo no sé si realmente las autoridades dijeron que estaba loco, pero amada persona, ahí andaba él pastoreando, una iglesia por aquí, una iglesia por allá, y ahí la gente lo escuchaba, él cantaba, e inclusive ahí alabanzas, y la gente lo escucha y toda la cosa, lo miraban bien cuerdo, y de la noche a la mañana dicen que está loco. Amados, una cosa sí le digo,
la Biblia nos enseña que iba a haber falsos profetas y que a muchos iban a engañar. A mucha gente iba a engañar. Y lo particular es que iban a hacer la primera señal, era engañar a la gente a través de señales y prodigios, de milagros por aquí y milagros por allá. ¿Y cuánta gente no escuchaba a este falso líder? ¿Cuánta gente no escuchaba, enfermo o no enfermo, pero él ministraba varias iglesias? Y la gente lo contrataba para que él cantara. Y la gente iba y él oraba y según que la gente se sanaba y tantas cosas. Pero ahí está, amada persona. Es un ejemplo triste, vergonzoso, ¿verdad? En el mundo cristiano. Pero no podemos tapar esta situación. Es algo que ocurrió, pero Jesús ya nos había anticipado que iba a haber gente, iba a haber falsos profetas que iban a engañar a muchos a través de señales y prodigios. Es importante resaltar en esta enseñanza que estos milagreros son como los brujos, honestamente, que se anuncian en la radio o en la televisión. Usted los puede ver o quizá usted los ha visto, ¿verdad? Ahí se anuncia o los ha escuchado, que ahí están anunciándose en la televisión, en la radio, que dicen que si te va mal es porque te tienen embrujado y que ellos tienen la solución. Y mucha gente los consulta, les cree y hacen al pie de la letra sus indicaciones porque los han seducido, los han engañado, los han cautivado a través de esa unción demoníaca infernal que tienen los brujos. Y ahí está la gente escuchándolos. Y si el brujo les dice que usted necesita esto, que usted necesita lo otro, la gente lo hace al pie de la letra. Amados, los brujos lo que dicen es: yo la voy a sanar, yo la voy a curar, yo le voy a quitar ese encanto, yo le voy a quitar esto, aquello, lo otro, nada más haga esto y deme su dinero. Estos hacen lo mismito, amados, caen en lo mismo. Nada más que estos no se dicen brujos, sino se dicen siervos de Dios, pseudos pastores, pseudos profetas, que están engañando a muchas personas. Pero la enseñanza del día de hoy tiene un propósito: que tú abras tus ojos. Oh, amada persona, tomemos en serio las palabras de Jesús. Toma en serio las palabras de Jesús. ¿A qué palabras me refiero? A las que dice nuestro amado Señor en el libro de Mateo 24:24. Y dice: y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y harán grandes señales y prodigios. Jesús lo dice. Sí, van a ser señales. Sí, van a ser prodigios. Sí, van a ser milagros. Y por eso es que van a engañar a muchos. E inclusive, aún también si fuere posible, a los escogidos. A los cristianos, a las cristianas, descuidadas, descuidados. Que no atienden a la palabra de Dios, a las advertencias de Jesús. Oh, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a través de estas palabras. Y cabe señalar que no todos los milagros son de Dios, amada persona, amado amigo. No todos los milagros son de Dios, y mucho menos cuando viene de un falso profeta. Dios no respalda a un falso profeta. ¿Quién entonces respalda a un falso profeta? ¿Quién respalda a los brujos? Los mismos demonios que respaldan a los brujos son los mismos demonios que respaldan a los falsos profetas. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Vamos a ver lo que dice la Biblia para que nos quede más claro. Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al 4. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, ahí está, ojo, señal y prodigios. Versículo 2. Y si se cumpliere la señal, si se va a cumplir, y si se cumpliere el prodigio que Él te anunció, si realmente ocurre como Él te dice, si va a haber señales cumplidas, si va a haber prodigios cumplidos. Y aparte Él te dijere, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle.
En pocas palabras, no hombre, no importa que tú peques, no hombre, no importa, y poco a poco se deja el pecado, no hombre, la salvación es un proceso, no te creas, no hay justo ni un uno, no hombre, todos somos pecadores, no hay justo, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos estado mencionando, amada persona, que te apartaran de Dios, que te apartaran del camino verdadero, que te apartaran de los mandamientos, que te apartaran de la santidad, del amor de Cristo, etcétera. Un camino que no conociste y que te dijeran sirvamos a estos dioses. Dice versículo 3, no darás oído a las palabras de tal profeta. No hay que dar oídos a esos líderes. No hay que dar oído. Nuestro oído tiene que estar enfocado a nuestro Señor Jesucristo. Presto para escuchar las verdades de Dios, amada persona. Las sagradas escrituras, Antiguo, Nuevo Testamento. Las verdades principales que se han estado compartiendo en estas últimas semanas, amados, a través de las Sagradas Escrituras. No darás oído a las palabras de tal profeta, dice la Escritura, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis y guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Y eso es lo que dice Dios para tu vida. No hagas caso de tal falso profeta. No hagas caso de tal falso Cristo. No hagas caso de tal falso ministro, falso pastor. Haz caso primeramente a Dios. Haz caso primeramente a lo que dice la Escritura. Haz caso a lo que Dios manda a tu vida, que guardes sus mandamientos, que escuches su voz, que le sirvas a Él, que le sigas a Él. Pues Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Amada persona, sigue a Jesús. Sigue a las verdades de Jesús, a las palabras de Jesús, a los mandamientos de Jesús. Eso es lo que tienes que hacer. Pero ¿qué más dice Apocalipsis 16, 13 y 14? ¿Qué más dice la Biblia al respecto de lo que estamos estudiando? Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos, a manera de ranas. Por eso yo le decía, amada persona, que no es Dios el que respalda esos milagros, o el que hace esos milagros, o el que respalda a los falsos profetas. ¿Quién respalda a los falsos profetas que andan haciendo señales y prodigios? ¡Demonios! Es el mismo diablo que respalda a esas personas, al falso profeta, al falso ministro. Pues dice aquí la Escritura en Apocalipsis 16:13, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca de ¿quién? Del falso profeta. 3 espíritus inmundos de manera de ranas, entiéndase demonios. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Es bien clara las Sagradas Escrituras, amados. No es Dios el que respalda al falso profeta, al falso apóstol, al falso pastor, al falso líder. ¿Y a qué me refiero con falso pastor, falso profeta? Por los frutos, por cómo ellos viven, por lo que ellos enseñan, y eso es otro tema. Pero amados, son espíritus de demonios los que hacen las señales, los que hacen los prodigios. Demonios, porque los demonios tienen poder. ¿Y con qué intención lo hacen? ¿Con qué propósito? Para engañar a las personas, para que la gente no se entregue a Dios, para que la gente no crea en Jesucristo, para que la gente no viva en santidad, para que la gente no se arrepienta de sus pecados, para que la gente siga en su mala manera de vivir, para que la gente ofenda más a Dios. Conclusión, no te dejes vislumbrar por los milagros, no te dejes vislumbrar por las señales, déjate vislumbrar por la palabra de Dios, por las verdades bíblicas, que son más importantes. Y es mucho más valioso y mucho más importante lo que Dios dice que lo que el falso profeta o el falso líder dice, o el falso apóstol. Amados, déjate guiar por la palabra de Dios. Créele a la palabra de Dios. Mujer, varón, vuelve tu corazón a Dios.
Vuelve tu corazón a Jesucristo. Vuelve tu corazón a la Biblia, a la palabra de Cristo, a los mandamientos. Haz la voluntad de Dios y cuídate. Pon atención a lo que hoy Dios te está hablando. Y te lo digo con toda la seriedad que merece este tema, por las palabras que Cristo dijo. Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Esto es, mira que nadie te haga vagar. Mira que nadie te seduzca para hacer que te descarríes y seas engañado. Mira que nadie te extravíe de la verdad y de la seguridad que tienes en Cristo Jesús. Hermanos, hermanas, atendamos a las palabras de Cristo. No te dejes vislumbrar por el falso profeta. No te dejes leudar por la doctrina de los escribas y de los fariseos contemporáneos. Ten cuidado con la falsa doctrina. Ten cuidado con la falsa enseñanza. Ten cuidado con los milagros de los falsos profetas. Ten cuidado. Cuídate. Mirad que nadie os engañe. Esas palabras principalmente Jesús se las dijo a sus discípulos. Mirad que nadie te extravíe de la verdad y de la seguridad que tienes actualmente en Cristo Jesús. Cerremos nuestros ojos, por favor. La Escritura es clara. Hoy Jesús nos dice y nos hace responsables de lo que escuchemos, de las palabras que nos deja ver Él, de que miremos que nadie nos engañe. Porque van a venir falsos cristos, falsos profetas, y van a engañar a muchos. Bendito es Dios, amada persona, que Él deja su palabra para que tú y yo no seamos engañados por el falso profeta. No seamos engañados por el falso Cristo, el falso apóstol, el falso ministro, el falso profeta. Tienes que mirar a Cristo y a su palabra y a sus advertencias. Tienes que estar alerta, tienes que estar despierto, tienes que conocer las Sagradas Escrituras. Necesitas conocer a Jesús. Busca a Jesús, amada persona. Amigo, busca a Jesús. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, por este mandato que nos das, esta alerta que nos das, Jesús. Te suplico que abras los ojos de cada persona, abras el corazón de cada persona y las atraigas a ti, a la verdad, y les dejes entender que ellos son responsables de no ser engañados por el falso profeta. Pues tú ya has hecho todo, Señor, has dejado tu palabra para que ninguno seamos engañados. Abre los ojos de cada uno, Señor Jesús, y alúmbrales y muéstrales aún todavía el camino que ellos deben de andar, Padre, y que cada uno de nosotros debemos de andar. Padre, en el nombre de Jesús, guarda a tus hijos, guarda a tu pueblo, guarda a tu iglesia, guarda a cada una de las personas de las garras del falso profeta. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén, Jesús. Enséñame a cuidar mi salvación. Enséñame a cuidar esta salvación. Enséñame a cuidar mi salvación. Enséñame a cuidar esta salvación. Pon temor en mí para que no resbale mi
¿cómo escaparé si descuidé lo que a guardar me diste? Lejos esté de mí, que ande en camino de muerte, descuidando tan grande salvación. Pon temor en mí, para que no resbale mi pie, pues cómo escaparé si descuidé lo que a guardar me diste. Lejos esté de mí, que ande en caminos de muerte, descuidando tan grande salvación. Enséñame a cuidar mi salvación. Enséñame a cuidar esta salvación. Enséñame a cuidar mi salvación. Enséñame a cuidar esta salvación. Pon temor en mí, para que no resbale mi pie, pues cómo escaparé si descuidé lo que a guardar me diste. Lejos esté de mí, que ande en camino de muerte, descuidando tan grande salvación. Pon temor en mí, para que no resbale mi pie, pues cómo escaparé si descuidé lo que a guardar me diste. Lejos esté de mí, que ande en camino de muerte, descuidando tan grande salvación. Descuidando tan grande salvación. Descuidando tan grande salvación.